Mijés, es un privilegio para mí poder estar en esta mañana con ustedes. Habían otros planes, pero el Señor hizo que hoy me tocara dar la palabra, porque el Señor, yo sé que Dios siempre tiene todo bajo control. Todo lo que nosotros hacemos, Él ya está un paso más adelante. El Señor siempre va abriéndonos caminos, y yo sé que si hoy estoy aquí en esta mañana es porque el Señor también tiene una palabra para nosotros. ¿Por qué digo para nosotros? Porque eso también es para mí. Lo que yo vengo a hablar no es palabra mía, sino es palabra de Dios. Así que el Señor está en este lugar. Esta mañana quiero comenzar con buenas noticias. Para empezar, reciban un anuncio, un caluroso aplauso de parte de nuestro pastor, un caluroso aplauso para él que nos está viendo. Papi, te mandamos un abrazo, la iglesia te ama, te quiere, estamos aquí orando, creyendo que pronto estarás en esta tu casa. Pero de parte de Él reciban también un abrazo fuerte. Él está tan agradecido con cada oración, con cada palabra, cada muestra de cariño que ha recibido. Hoy sí que nosotros aún como familia nos estamos tan felices y gozosos de saber que tenemos a ustedes como familia Mijés. Gracias, los bendecimos y le damos gracias a Dios por eso. Esta mañana quiero comenzar la palabra trayéndoles y compartiéndoles algo que tal vez hemos estado experimentando o pasando. Es evidente que el Señor se ha estado moviendo de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, y ha estado trabajando con nosotros como su pueblo. Pero también es evidente que han habido muchas pruebas y muchos ataques. Las dos cosas están en la mesa. Dios manifestándose con poder, pero también viendo ataques y pruebas fuertes en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra salud. Pero el Señor está con nosotros, y si algo podemos ver y manifestar, el que está peleando continuamente a favor de sus hijos. Algo que debemos de saber es que la batalla siempre está ganada cuando estamos de su lado. Así que yo te invito hoy a que tú pongas tu mirada puesta en aquel que te dará la victoria. Debemos de permanecer en la confianza de que mayor es el que está con nosotros y en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios que cualquier ataque, que cualquier enfermedad, que cualquier deuda, que cualquier prueba o proceso que tú estés atravesando. Sin embargo, también algo que es muy evidente es que después de grandes batallas, de grandes procesos, así como la victoria que podemos obtener de la mano de Dios, también sucede algo. Y es que podemos sentirnos agotados, cansados, fatigados. Pero ¿saben qué? Eso también es normal. No te sientas mal por sentirte así. A veces nos hemos creado con un espíritu de religiosidad, creyendo que nosotros como cristianos no tenemos la oportunidad o el derecho de sentirnos de esa manera. Y hay momentos que nosotros tenemos que permitirnos también, o que realmente reconocer que estamos cansados o que nos hemos llegado a fatigar, porque siempre después de una pelea, de una batalla, va a venir ese cansancio, va a venir esa fatiga. Pero ¿sabes qué? Eso no te hace menos hijo de Dios, menos creyente, menos una mujer o un hombre de fe. Tenemos que reconocer que necesitamos que nuestras fuerzas sean renovadas. En la Escritura podemos ver una historia de David y sus valientes,
Hemos escuchado tantas historias de cómo David y esos hombres que peleaban con él enfrentaron tantas batallas y eran hombres tan aguerridos, tan decididos, peleando a favor del pueblo de Israel en contra de los filisteos. Y hubo una batalla en especial en el cual ellos se enfrentan en esta lucha contra el pueblo filisteo, y había un hombre llamado Eleazar. Este hombre describe la Biblia que había peleado de una manera tan feroz, tan entregada, de tal manera que él estuvo peleando por tanto tiempo que decía la Biblia que su mano quedó atada a la espada. No podía soltar la espada de las horas que había entregado para luchar, para vencer a ese pueblo filisteo. Pero dice también la palabra que había peleado tanto que se quedó esa espada pegada a sus manos y que se cansó. Ese hombre que había dado tanto se cansó. Esa batalla, déjenme decirles que la ganó el pueblo de Israel. Gracias a esa lucha y esa entrega, ellos pudieron vencer. La victoria era inminente, la victoria se había dado porque Dios estaba con ellos. Ellos habían luchado y habían entregado todo lo que tenían que hacer, pero se cansó. Y créeme que algo que llamó mucho la atención de este pasaje es que decía que no por haberse cansado, que el pueblo ovacionó y le daba gracias y ovacionaba la vida de Eliezer. ¿Por qué? Porque algo que debes de entender, que no por cansarte se va a quitar el mérito de lo que tú has luchado. No por cansarte, el Señor no va a reconocer lo que tú has estado entregando. No por fatigarte, el Señor no reconoce el esfuerzo que has entregado todos los días. Él sabe las batallas que has peleado. Sabe cuántas veces te has quedado con la espada en la mano. Pero ¿sabes qué? El Señor dice, hijo, no importa. Estás cansado, yo renovaré tus fuerzas. Amén. Así que déjame decirte, dale la gloria al Señor porque es Él el que está hablándonos a nosotros. Y si estamos aquí es porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quiere traer ese renuevo a tu corazón, a tu cuerpo, a tu mente. La victoria es real, así también como es la fatiga y el cansancio. Dios nos da las fuerzas para utilizarlas. Y obviamente estas tienen que acabarse. Porque cuando nosotros estamos utilizando algo, esto empieza a menguar. Es como la gasolina de un coche. Tú puedes llenar tu tanque. Si dejas asentado tu coche, la gasolina, ¿qué va a pasar? No se va a gastar. Pero cuando tú estás utilizando esas fuerzas, es natural, es normal que estas se agoten, que estas falten, que estas se vayan. Es por eso que esas fuerzas que vienen aún de Dios, es normal que se acaben. Pero tenemos nosotros que entender cuándo son esos periodos en los cuales esas fuerzas o esa fatiga o ese cansancio está llegando a nuestra vida. Porque el plan de Dios no es que nos quedemos así, sino Él quiere renovar y reforzar esa fortaleza que viene solo de Él. Pero tenemos que ser personas que sean entendidos en los momentos en los cuales tenemos que decir, necesitamos un poco de gasolina. Necesitamos renovar esas fuerzas. Este principio de año, nuestro pastor declaró una palabra, y una palabra que iba a marcar nuestro año. Era un año en el cual iba a haber sabiduría. Había sabiduría, había poder, el cual se iba a manifestar en nuestras vidas. Pero
¿Para qué necesitamos la sabiduría? ¿Para qué necesitas esa sabiduría? La sabiduría nos sirve dentro de muchas cosas para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Así como han escuchado en la palabra que hablan de una tribu de Israel que se llamaban los hijos de Isaacar, la tribu de Isaacar. En esa tribu habían y decían que los hijos de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos. Ellos eran hombres sabios que sabían y que podían saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Ser entendidos en los tiempos es poder comprender la temporada que nos toca vivir. Poder comprender qué es lo que nos toca hacer ahora y hoy. Es por eso que yo les decía en esta mañana que no es casualidad que ustedes estén aquí, que nosotros estemos escuchando esta palabra, porque el Señor conoce y sabe qué es lo que necesitas. Es por eso que el Señor nos ha hecho, y si algo yo le pido al Señor, y yo sé que es el deseo del corazón de esta casa, es que todos ustedes seamos hombres y mujeres entendidos en los tiempos de Dios, sabiendo qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, en qué manera actuar, porque ahí vamos a ver a Dios manifestarse a favor de sus hijos. Amén. En esta mañana escuchaba la voz del Señor para este mensaje diciendo una palabra, y esta era renovación. Renovación, renovación. Necesitamos entrar en una renovación de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro espíritu y también de nuestras fuerzas. Renovar significa hacer algo nuevo, algo que no estaba ahí y Dios depositó algo que Dios ha puesto en ese momento. Si las fuerzas se han acabado, Dios hoy va a traer nuevas fuerzas a tu vida. Si el cansancio y la desesperanza han tomado control en tu vida, hoy el Señor va a traer un renuevo para ti. Pero tienes que estar consciente de lo que el Señor está obrando. Dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. La palabra renovación, ¿cuándo debe de ser? ¿Cuándo debemos renovarnos? Cuando venimos cada domingo a la iglesia, cuando vamos a un congreso de expansión, una vez al año, cada 2 meses, día a día. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos está entregando esas fuerzas para gastarlas, para usarlas. Cuando tú estás entregando esas fuerzas, es que tú estás activando y usando esa misma vida que Dios ha entregado. Es por eso que no debes de sentirte mal si te has cansado. Pero tienes que saber que tienes que acudir a ese lugar donde tus fuerzas serán renovadas. La pregunta es, ¿cómo renovamos las fuerzas? ¿Cómo lo hacemos? Pero ¿saben qué es lo más importante de cómo hacerlo? Primero es aceptar que las necesitamos. Porque a veces nos pueden decir cómo hacerlo. Podemos tener el cómo, pero si tú no estás dispuesto a decir, lo necesito, realmente estoy fatigado, realmente estoy cansado, realmente estoy pasando, nada va a suceder. Aunque tengas el cómo, aunque tengas el cuándo, si no estás dispuesto a aceptar y a reconocer, Señor, me siento fatigada, Señor, me siento cansada, necesito de ti. ¿Y sabes qué? Todos, sin miedo a equivocarme, necesitamos ser renovados. Así que en Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán.
caminarán y no se fatigarán. Los que esperan. Los que esperan los tiempos perfectos de Dios. Él va a renovar nuestras fuerzas. Hay un salmo que es uno de mis salmos preferidos, que es el Salmo 91. Y yo creo que de muchos cristianos, dice hoy la hermana que dice, de todos, de muchos cristianos. Porque en este salmo podemos ver el amor y la protección, el poder de nuestro Dios, obrando a favor de sus hijos. Y el Salmo 91 del 1 al 4 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y pongan mucha atención en este versículo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. Vamos a quedarnos ahí. Debajo de sus alas estarás seguro. A mí me llamó mucho la atención, siempre este salmo lo repetía, decía escudo y adarga, y decía, el escudo, pero siempre la adarga, como que nos quedamos como, ¿y qué es la adarga? Y poniéndose a investigar, la adarga es un escudo de igual manera, pero es un escudo más pequeño, y es un escudo en forma de corazón. El escudo normal es un escudo que te cubre todo el cuerpo y protege todo tu cuerpo. Pero la adarga es un escudo pequeño que está en defensa a ataques cortos que puedan llegar a tu corazón. Vean cómo es el cuidado del Señor. No nada más dijo soy escudo alrededor de ti, sino que también soy de esa adarga. Que esas cosas que tal vez puedan meterse sigilosamente y llegar a tu corazón y dañarte y fatigarte y desanimarte, yo estoy ahí para defenderte. Ese es nuestro Dios, es aquel que no se le va un detalle. Es aquel que está del cuidado de sus hijos 24/7, que hasta el más mínimo detalle no solo guarda tu vida, tu cuerpo, sino también tu corazón. Así que dale un aplauso fuerte a Dios. Y yo te voy a decir hoy en esta mañana, el lugar más seguro donde nosotros podemos estar es en la presencia de Dios. Este lugar es donde el Señor va a renovar nuestras fuerzas y nos va a traer ese nuevo aliento. A lo largo de la Biblia, ¿por qué les decía que prestemos mucha atención en este versículo 4? Porque a lo largo de la Biblia Dios nos compara muchas veces con un animal que se llama águila. Él nos compara muchas veces con las águilas. Inclusive Él mismo, como en este versículo, se está comparando con una de ellas. ¿Qué tendrá esta ave tan especial que el mismo Dios se compara con ella? Y no solo eso, sino que nos manda a nosotros a ser como ellas. Es por eso que de esta manera salió este mensaje. Las águilas son una especie impresionante, llena de características y habilidades que semejan la vida de un creyente. Dios siempre hace esos cuadros comparativos para nosotros. Y ahorita yo quiero que empiecen a prestar atención porque voy a empezar a describir muchas características que tiene esta ave que se van a comparar y ustedes van a entender el por qué el Señor, todo lo que pone en su palabra es con un propósito y con un plan, inclusive para el día de hoy, porque somos gente entendida en los tiempos. Así que hoy abre tu mente y di, Señor, yo hoy voy a entender y voy a tomar esa palabra para poder saber cómo actuar, cuándo actuar y qué hacer. Amén. Bueno, una característica de las águilas, una de ellas es que es muy fuerte.
es un ave muy fuerte, a pesar de que no es el ave más grande. De las aves más grandes es el cóndor, por ejemplo. El cóndor, que puede llegar, dice que extendiendo sus alas puede llegar a medir hasta 3,5 metros, más como 2 metros de altura. Es una cosa, bueno, a mí me comería completa, pero solo mido 1,5 metros, hermanos. Entonces, creo que sí, con un alazo me bota. El cóndor es un ave muy grande. Las águilas tal vez no son la especie más grande, pero sí una de las más fuertes. Esta águila es capaz de cargar 4 veces más su peso con sus garras. Son de las aves que tienen muchas características, como su velocidad, que tampoco es de las más veloces, pero tienen una gran velocidad, una visión clara, muy potente, y es el ser viviente que vuela por sí solo más alto que cualquiera. Nadie puede llegar tan alto como lo hace un águila. Ellos se caracterizan por ser aves rapaces o de presa. ¿Qué significa eso? Que son aves que tienen que alimentarse usando sus picos y sus garras. Como les decíamos, ellos pueden agarrar con sus garras esos animales y llevarse a veces un cabrito, pueden llevarse un borrego, todo eso que dices, ¿cómo esa águila puede cargar eso? Ellos tienen esa fuerza que las caracteriza. El término rapaz, cuando dicen que son aves rapaces, se deriva de la palabra repere. Eso significa apoderarse y tomar por la fuerza. Aquí les va a empezar a caer un poquito a lo que nos estamos refiriendo. ¿No se les hace familiar cuando hablamos de la palabra arrebatar y que hay un versículo que dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan? Así como las águilas arrebatan esas presas, esas promesas, Dios nos manda a nosotros a arrebatar cada una de las promesas que Él ya puso para nosotros. Tenemos que pararnos y saber quiénes somos, tomando y haciendo posesión de cada palabra declarada por Dios para nuestras vidas. Tenemos que tener esa fuerza para poder tomarla. Otra característica es que las águilas hacen sus nidos en lugares altos. La mayoría de las aves hacen sus nidos ¿en qué? En los árboles. A veces hasta en la ventana de tu casa. Pero estas aves no hacen nido en los árboles. Ellos tienen que irse a los lugares más altos, cerca de una roca, para poder anidar. Porque buscan un lugar seguro, un lugar en las alturas, un lugar sobre la roca, donde puedan ser su nido y su habitación. Cuando estaba yo leyendo esto, el Señor me decía, y es algo que me conmovió mucho, como el Señor aún a través de un ave nos habla del poder que tiene Él y del poder que también nos ha dado a nosotros. Y cuando Él decía, este animal busca ese nido y ponerlo en esa roca, en ese peñasco, ahí es donde ella forma y hace su habitación en los lugares altos. Ahí es cuando el Señor me dice, ellas van a su aposento alto. Ellos buscan ese lugar de reposo, buscan ese lugar donde estén seguros. En Job 39, 27 y 28 dice, se remonta el águila por tu mandamiento. ¿Lo tiene? Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Ella remonta el águila,
se remonta el águila por tu mandamiento. Es un animal que está atento al oído, a la voz de Dios, que le dice: ve a ese lugar alto, ve y busca ese lugar seguro, ve y busca esa roca segura, que ahí es donde vas a morar. Así como ellas, siempre debemos de tener nuestra morada en la roca. Siempre tenemos que tener ese lugar seguro a donde acudir. Tenemos que estar conscientes, como decíamos en un comienzo, estamos en necesidad, tenemos esa falta de fuerzas, esa fatiga, tenemos que tener un lugar a donde acudir, a donde llegar para poder renovar esas fuerzas. Salmo 71:3 dice: sé tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Aquí se encuentra una de las razones por las cuales a veces desmayamos y nos fatigamos y nos cansamos, porque no tenemos un lugar seguro y un lugar firme a donde acudir. Nos cansamos, estamos debilitados, pero no tenemos ese lugar a donde ir. Lo buscamos en muchas cosas. Ponemos otras cosas como nuestros nidos seguros, pero no vamos a esa roca firme que es Cristo, que nos puede llevar y renovar las fuerzas. Después de lo duro de la batalla, las águilas regresan a su roca firme. Y si nosotros no aprendemos a recurrir a nuestra roca y hallar el descanso, sería muy difícil conservar y renovar nuestras fuerzas. Necesitamos recurrir a esa roca para poder ser renovados. Otra característica muy importante de las águilas es la visión que ellas tienen. Esa es una característica que ningún otro animal tiene. Y es algo que ellas pueden ver directamente al sol. Ni aún nosotros podemos mirar directamente al sol sin que nos lastimen los ojos, sin que lastime nuestra visión. Pero ellas pueden mirar directamente al sol. Las águilas tienen una membrana especial que se cubren como si fueran unas gafas. Al momento de que ellas están yendo hacia las alturas y sale esa membrana, es como si fueran sus lentes de protección que les permite irse y dirigir al sol. Es por eso que son las aves que pueden volar más alto y pueden ir aún inclusive arriba de las nubes. Por eso puede perder a sus presas. Ella vence muy fácilmente al cóndor de esa manera. Aunque él es más fuerte, aunque él es más grande, aunque él es más rápido, lo que ella porta es mayor. ¿Están entendiendo? Lo que tú portas, no importa quién te esté persiguiendo alrededor, es mayor que lo que te pueda estar persiguiendo. Es mayor que aquel perseguidor, que aquel dolor, que aquel fatiga, que aquel problema. Tú tienes algo que te hace diferente a todos los demás. Y es que tú puedes poner tu mirada en ese sol de justicia. Y ese sol de justicia es nuestro Dios. Así que si tú levantas tu mirada y dices: Señor, no importa lo que hay alrededor, no importa lo que yo esté atravesando, no importa quién me esté persiguiendo, mi mirada siempre va a ser directa al sol. Eso es algo que Él te dio a ti y solo a ti. No importando tu tamaño ni lo que tengas, eso es por lo cual Él se compara con esa águila. Y nosotros como sus hijos portamos el mismo ADN. Amén. Hay un ave, eso fue para mí un descubrimiento hermoso, porque
decía que solo existía un ave que se atrevía a atacar directamente a un águila. Y estos eran los cuervos. Los cuervos llegan donde está el águila y se posan en su cuello, en la parte de atrás de su espalda, y empiezan a picotearles el cuello a las águilas, tratando de matarlas y herirlas. Pero este cuervo tiene esa peculiaridad. ¿Cuántas veces hemos leído en la Biblia de que hay esos cuervos, esos espíritus que están atacándonos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que están ahí picando y queriendo arrancar todo lo que el Señor ha puesto en nosotros? Y algo que me fascinó de este animal es que ellas vean lo que hacen cuando sucede esto. Dice que el águila no responde ni lucha contra el cuervo. No responde ni lucha contra el cuervo. ¿Cuántas veces estamos en el ataque y el enemigo está acá y nosotros, tengo que luchar, tengo que hacer, tengo que ver esto, y nos estamos enfocando más en ese cuervo que está aleteando al lado de nosotros? Y es que no se va, y es que está aquí, y es que está haciendo esto, y ya no aguanto, ya no tengo las fuerzas. Y estamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estás permitiendo que esos cuervos estén cerca de mí, de mi familia, de mi casa? ¿Qué es lo que está pasando? Y queremos averiguar todo lo que está sucediendo, el por qué, el por qué está viniendo a mi vida, qué es lo que hice, qué no es lo que no he hecho. Y nos quedamos con ese cuervo en nuestra espalda, dejando que nos esté picando y nos esté arrancando lo que somos. Pero ¿sabes qué? Esta águila, vean lo que hace. Dice que ella extiende sus alas y lo único que hace es empezar a moverlas y empezarse a elevar y volar y ver hacia la dirección del sol e irse más alto y alto. Dice que ella no hace nada más que ver esa dirección del sol y estar volando y volando y volando hacia arriba. Y mientras más alto ella empieza a llegar, mientras más cerca está de ese sol, el cuervo empieza a faltarle el aire. Empieza a faltarle el aire y solito cae. Si tú tienes tu mirada puesta en el Señor y no te importa en qué momento te esté picando este cuerpo, y no te importa por qué está ahí, qué es lo que está haciendo, lo único que tienes que hacer es poner tu mirada en ese sol de justicia y decir: Señor, yo voy a mover mis alas hacia ti. Mi mirada va a estar puesta en ti y tú te vas a encargar de quitar todos los cuervos que estén atacando mi hogar y mi casa. Tú te vas a encargar de que ese oxígeno se les vaya, porque yo tengo mi lugar seguro, que es estar junto a ti, cerca en la roca, renovando mis fuerzas, y en el momento del ataque, saber a dónde me dirijo. Amén. Así que dale un aplauso fuerte al Señor. Dile: Señor, yo voy a poner mis ojos en el sol de justicia. ¿Sabes cuáles son esas membranas que nosotros como cristianos tenemos? Es la fe y el amor que le tenemos a Él. La fe y el amor que le tenemos a Él. Hay momentos en los cuales no sabemos qué hacer, pero solo tenemos que ponernos esa membrana, esos anteojos, y decir: Señor, la única dirección que me muestra es llegar hacia donde tú estás, es poner mi mirada fija en donde tú estás, por el amor que te tengo y por la fe y la confianza de saber quién está en control. Dice Malaquías 4:2:
Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Les digo, la creación de Dios manifiesta quién es Él. La misma creación de Dios manifiesta quién es Él. Tú mismo eres una manifestación de quién es Él. Pero que tenemos que empezar a creer y a caminar de la manera que Él lo hace. Créeme que en este momento, al igual que las águilas que tienen ese lugar seguro, aún a ellas, les digo que a Dios no se le va nada. Tiene cada enseñanza y cada detalle para que en tiempos como hoy sepamos a dónde ir y a dónde y a quién acudir. Dice que igual que nosotros, las águilas se les olvida a veces buscar ese lugar seguro y mirar al sol y regresar a la roca. Y científicamente hay algo, y es un periodo en el cual las águilas atraviesan. Hay un periodo, un momento en la vida de las águilas que se llama el periodo del desaliento. Qué casualidad, ¿verdad? El periodo del desaliento. Esta es una característica muy triste pero real de las águilas. Solo una vez en la vida las águilas de pronto comienzan a explorar nuevas experiencias. Y es cuando comienzan a bajar a la tierra. Ellos de siempre están en los peñascos y en las alturas y solo bajar para tomar a sus presas y subirlas. En este periodo de desaliento ellos deciden bajar a la tierra. Empiezan a caminar en el lodo, en tierra firme, y empiezan a probar carne podrida. Esos son animales que comen carne fresca, que son aves rapaces, como les decíamos, y atacan a sus presas y comen. Ellos no comen carne podrida. Pero en ese momento, estando allá abajo, ellas empiezan a comer esa carne y prueban por primera vez eso. Empiezan a quedarse en ese lugar, de tal manera que viene un periodo de confusión en ellas y de desaliento. ¿Saben por qué? Porque las águilas no fueron creadas para estar en la tierra. Las águilas fueron creadas para estar en las alturas. Tú no fuiste creado para estar como el mundo. Tú fuiste creado y diseñado para tener una mentalidad de altura, una mentalidad celestial, una mentalidad de reino. Pero hay veces que nosotros, como esos aves, vamos y pasamos por esos periodos de desaliento y empezamos a probar cosas que no son de nosotros ni para nosotros. ¿Y saben qué pasa con ese grupo de aves? Hay otras que lo empiezan a ver y empiezan a hacer lo mismo. Y luego se forma como un grupo de varias águilas que están en la tierra, en esas zonas lodosas, comiendo lo que está próximamente a ellos, que son cosas muertas. Cuenta una anécdota de un pastor que estaba de misiones en un lugar y que estaba cerca de un campo donde habían muchas águilas, y que un indio de esa zona lo llevó y le dijo, mire que están todas estas águilas acá. Ya les sorprendió. Dijo, ¿por qué hay tantas águilas aquí en el lodo? Sus alas estaban manchadas, estaban allá caminando como si fueran unas gallinas. Y dice que el pastor se conmovió y que empezaron a escurrir lágrimas en sus ojos, porque empezó a ver un panorama que le empezó a traer recuerdos de lo que nosotros somos como creyentes. Y decía, estos animales no pertenecen a este lugar. Esos animales pertenecen a las alturas. Y lo que empezaba a pasar es que veía a todos ellos
Y en ese momento dice que empezaron a llegar otras águilas y que les empezaban a tirar carne fresca. Y que habían unas que agarraban esa carne fresca y sentían ese alimento, y otras estaban revoloteando alrededor de ellas como recordándoles quiénes eran, recordándoles a dónde pertenecían. Y que hubieron unas que se daban cuenta y que empezaban a mover sus alas y podían emprender ese vuelo y regresar al lugar de las alturas. Pero habían otras que no hacían caso. Siempre el Señor va a mandar gente que va a revolotear alrededor de ti para decirte: tú no perteneces al lodo, tú no perteneces a la tierra, tú perteneces a las alturas. Tu identidad es estar en las alturas. Tu identidad es volar alto, no mantenerte donde la gente te quiere tener, donde la gente que está alrededor te dice: aquí estamos bien, comiendo cosas podridas, manchando tu plumaje. No es ahí. Dios ha puesto algo en ti para que puedas alzar tus alas y volar. Pero tienes que estar consciente y escuchar y ser entendido en los tiempos de Dios, que cuando alguien acude y te dice: vamos, vuela, tú no estás aquí. Escucha que no es la voz de otra águila, es la voz del Señor que te está diciendo: vuela, vamos, yo te diseñé para estar arriba conmigo, yo te diseñé para volar más alto de lo que tú mismo puedes imaginar. No se te olvide quién eres. Dice que después de este periodo, las águilas que logran regresar a las alturas jamás vuelven a la tierra. Jamás vuelven a la tierra. El Señor ya te dio algo especial. No regreses de donde Él te sacó. No regreses de donde Él te sacó. Dios te ha dado una nueva identidad. Dios te ha dado unas fuerzas nuevas. No olvides el propósito por el cual Él te hizo. A veces nos hartamos de Dios. A veces nos hartamos de hacer el bien. Nos cansamos, nos fatigamos. Pero hay un versículo que dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. No te canses de hacer el bien, porque el Señor va a renovar tus fuerzas. Muchos de nosotros podemos estar pasando por ese periodo de desaliento, pero hoy el Señor viene a decirte: no es tu lugar, no es quedarte ahí. Es renovarte, es regresar a las alturas y volar y cumplir el propósito por el cual te creé. Dice el Salmo 103:5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El Señor te va a dar las fuerzas que necesitas. Él te va a rejuvenecer de la manera que puedas retomar el vuelo, que puedas regresar a donde Dios está. Pero necesitas aceptar que necesitas ser renovado. Necesitas entrar en un proceso de renovación. Y saben que los procesos no son fáciles. Los procesos muchas veces son dolorosos. Los procesos muchas veces nos hace querer dejar la toalla a la mitad del camino. El águila es un ave, y el ave con mayor longevidad. Es el ave que puede llegar a vivir hasta 70 años. Es un ave que cuando pasa un periodo de tiempo, entra a un proceso justamente a los 40 años. Ellos tienen que entrar a un proceso que hay dos opciones: o renovarse
o morir. Su pico empieza a crecer de tal manera que empieza a dañar su propio pecho. Empieza a ser tan curvo que se empieza a dañar ella misma. Y empieza a quedar suave de una manera que ya no tiene la fuerza para desgarrar y para comer. Su plumaje empieza a ser tan pesado. Sus plumas empiezan a envejecer, a ser grandes, de tal manera que el volar se hace difícil. Sus garras, que eran la fuerza que Dios le había dado para sostenerse, para agarrarse, empiezan a crecer tanto que empiezan a quedar como flexibles y curvas que no pueden agarrar. Empieza a haber un periodo en ella que si no se renueva, muere. Porque ya no va a poder cazar, porque ya no va a poder volar, porque su propósito se va acabando. Dios te está mandando hoy a renovarte. Y lo que ellas hacen es ir y buscar el lugar más alto de esa peña y de ese peñasco. Hacer nido cerca de la roca. Qué casualidad, ¿no? Cerca de la roca. Y ahí se debe de quedar quieta por 150 días. Creo que cuando estamos en un problema, lo más difícil que nos pueden decir es: estad quietos. Y estás viendo que bombas atómicas están cayendo alrededor de ti, que tu casa se está destruyendo, que tus hijos se están yendo de casa, que hay enfermedad que está atacando por todos lados, pero Dios te dice: estad quietos. ¿Y qué? Conocer que yo soy Dios. Conoce que yo soy tu Dios, que yo estoy contigo. Reconoce eso. El Señor está con nosotros, pero nos está metiendo a un periodo de renovación. Es hora de empezar a arrancarnos ese pico. Lo primero que hace el águila es llegar a esa cumbre y empezar a golpear su pico contra la roca, al punto tal de arrancar ese pico. Y empiezan a desprender ese pico y se quedan sin él. Y en el proceso del tiempo empieza a crecer un pico nuevo, fuerte, listo para cumplir la siguiente encomienda. ¿Y saben cuál es? Ya que tienen ese pico, ellos empiezan a arrancarse con ese pico las garras. Se arrancan esas garras y empiezan a pasar por ese periodo de renovación. ¿Ustedes creen que eso no sea doloroso? ¿Cuántos estamos arrancándonos ahorita las uñas? Duele. Dices: ay, ¿por qué? Duele. Pero confiamos y sabemos que estamos en la roca más segura, que es nuestro Cristo. Sabemos que estamos en esa altura, en ese peñasco, haciendo lo que nuestro Dios nos mandó a hacer, a renovarnos, porque morir no es una opción para nosotros. Nosotros tenemos que renovarnos y confiar en el proceso del cual y quiénes somos. Y empieza ese pico, quita las garras. Después de un tiempo vuelven a salir nuevas garras y viene otro proceso. Las alas empiezan a arrancarse, esas alas y ese plumaje tan pesado que tenemos que ir quitando. Empiezan a quitarse esas plumas. ¿Y sabes qué es eso?
todas las cosas de tu pasado, todos los rencores, todos los porqués, como les predicaba en la vez pasada. Tal vez las preocupaciones, las enfermedades, los dolores, empieza a quitarlos, porque lo que viene abajo es algo nuevo, porque lo que viene y que va a crecer después es algo nuevo, fresco, que viene para ti. Después de 5 meses, que son esos 150 días, viene ese proceso de renovación. Y ya que las alas están listas, el águila vuelve a extender sus alas y a cumplir el propósito por el cual Dios le marcó 30 años más. Así que tú hoy tienes que estar dispuesto a cumplir ese proceso. A decir que cuando tú identifiques y seas entendido en el tiempo y decir: Señor, siento que me estás haciendo pasar el proceso. Tengo que romper ese pico, lo voy a hacer. Tengo que arrancarme esas alas, las voy a hacer. Tengo que quitar esas plumajes que he estado pesando y que he estado cargando y me impide volar. Lo voy a hacer. Porque sé que lo que viene para mí son muchos años más de seguir fuerte, vigoroso, cumpliendo el propósito por el cual tú me mandaste. Fíjense que no es casualidad lo que Dios hace. Denle un aplauso a Dios. Dile: Señor, gracias, porque me estás preparando y me estás mostrando qué es el proceso en el cual estoy pasando. Dicen 5 meses. El número 5 en la palabra habla de gracia y favor. Un tiempo de gracia y favor. Haciendo el mensaje, y estaba platicando con mi esposo y decíamos: Dani, son 5 meses. Y nosotros decíamos: ¿por qué ha habido tanta prueba, tanto ataque en esto? En nuestra familia, en la salud. Y sacamos la cuenta y dijimos: ya nos habían dado una palabra profética que al final de este año el Señor se iba a manifestar de manera poderosa y que nos quedaban el resto del año. ¿Saben cuánto nos quedan? 5 meses. Esa es una palabra profética que si tú te atreves a creerlo y decir: Señor, vamos a entrar en el proceso, tal vez va a ser doloroso, tal vez vamos a tener que quitar y arrancar muchas cosas, pero tú vas a estar con nosotros y la victoria la vamos a obtener y el Señor se va a manifestar, porque esto se ha declarado para sus hijos. Él es nuestro Padre bueno. Él nos cubre bajo sus alas. Tenemos que estar dispuestos a seguir y a volar y a extendernos hacia donde Él nos mandó. Pon tu mirada en el sol de justicia. No veas atrás. La transformación exige hacer un alto en el camino. Pueden sentarse. Esa transformación nos exige esperar, como les decía. Tienes que buscar tu lugar seguro. Tienes que volar hacia lo alto y dirigir tu mirada en Dios, en nada más, solo en Él. Y va a comenzar ese proceso de renovación. Entra en tu proceso porque todavía hay cosas grandes para ti. El Salmo 103, del 3 al 5 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué son esas plumas que estás cargando? ¿Qué son esas garras que tienes que quitar? ¿Qué es ese pico que quieres romper? Aquí hay alguien que te está diciendo: no importa. Yo voy a perdonar todas tus iniquidades. Voy a sanar todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida
y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Amén. Ya casi termino esta prédica. Denme unos minutitos más. Ya estoy siguiendo el ejemplo de mi papá, ¿ya ven? Y amén, ¿verdad, hermano? Y precisamente de él es el que quiero hablarles ahorita. ¿Cómo surgió este mensaje? Este mensaje ya tiene aproximadamente 9 años que lo prediqué la primera vez. Muchos tal vez recuerdan y otros tal vez no lo habían escuchado. Obviamente el Señor ha ido transformando muchas cosas, pero ¿de dónde surgió esta palabra de Dios que ha marcado mi vida y la de mi familia? Los que no sepan, yo soy dentista y tengo 2 especialidades, uno en odontopediatría y otro en ortodoncia, las que ponen los brackets. Entonces yo me tuve que ir un periodo de 5 años a la Ciudad de México para estudiar mi posgrado, y estuve ahí viviendo 5 años sola, y mis papás iban y venían para verme, para visitarme, y muchas de las veces que ellos estaban allá, pues como buenos papás, en lo que yo estaba en la universidad, me ayudaban que arreglar cosas del departamento, me llenaban el súper, me hacían cosas como siempre lo hace un buen padre. Y esto que les estoy hablando es en el 2007, ya 17 años atrás. No hagan cuentas. Y mi papá me dejó una carta en ese momento. Y quiero leerles unas partes, no les voy a leer toda, les voy a leer unas partes de esta carta. Y decía: Dani, quiero escribirte estas líneas para decirte algo de lo mucho que hay en mi corazón por ti. Sé que en este corto papel y esta poca tinta no podrán expresar el cariño, el afecto y el inmenso amor que tengo por ti, mi amada hija. Quiero animarte a que continúes así, como lo has hecho hasta hoy, siempre superándote, siempre siendo mejor, siempre aspirando a las alturas, como lo que eres, un águila. Porque nosotros somos una familia de águilas. Dice la Biblia que Dios nos dio las alas de águilas, y que si así como el águila excita a sus polluelos a volar y los lanza, así es Dios con nosotros. Por eso yo sé que detrás de esto y de este proceso, de este lanzarte a volar y a gozar estar en el aire, no en el suelo, porque ahí es donde perteneces, es gracias a Dios, nuestro Padre y poderoso Dios. Él es eterno, sabio, glorioso, y nuestro amante Dios, nuestro Señor, que como el Padre águila está volando junto a nosotros, enseñándonos el secreto de cómo volar en las alturas. Por eso, Dani, porque eres mi preciosa hija, nunca dejes de estar de la mano de nuestro Padre eterno. Él te tiene tomado de la mano, no te sueltes jamás. Busca siempre su palabra, su consejo, su dirección y su protección. Él nunca nos falla, porque Él lo ha prometido. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Échale ganas. Y como dice el dicho, hasta que el cuerpo aguante. Gracias al Señor que Él te da el esfuerzo, que Él le da esfuerzo al cansado y multiplica fuerzas al que no tiene ninguna.
Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria sea su nombre. Te veo pronto en Mérida. Te amo como no tienes idea, tu papá. Esa carta marcó mi corazón y me dio una identidad que todos tenemos. Porque yo sé que Él es mi papá biológico, pero también es un padre espiritual para cada uno de ustedes. Y esa bendición que está en esa carta también es para cada uno de ustedes. Esa bendición de saber quiénes son, de quiénes Dios nos mandó a ser, de que Mijés es un nido de águilas. Eso es lo que somos. Pertenecemos a las alturas. No permitas que nadie robe la identidad que el Señor te ha dado. Vuela alto, sacude esos cuervos, fíjate en el sol de justicia, extiende tus alas y vuela, 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 vuela alto, porque el Señor está contigo. Él te sostiene, Él te da esa nueva oportunidad, Él renueva tus fuerzas, Él te saca de ese proceso de desaliento. Él va a traer una renovación a tu vida, un refrigerio viene a tu vida. En el nombre de Jesús, en este momento, antes de pasar a hacer la administración, yo quiero hacer rápido una invitación. Porque esto es lo que te da esa identidad. El creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Ese Padre águila que nos tiene cubiertos, como dice el Salmo 91. Yo quiero que cierres tus ojos. Y si tú quieres recibir al Señor como tu Salvador, como ese Dios Padre que te cuida y que guarda sus polluelos, yo te invito a que cierres tus ojos y le pidas: Señor, gracias porque me permites entender el amor de un buen padre. Yo hoy quiero ser parte de tu familia. Me arrepiento y renuncio a todo pecado que ha apartado mi vida de ti. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador, como mi Dios y mi Señor. Señor Jesús, gracias, porque ahora sé que soy tu hijo y pertenezco a tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero bendecir tu vida. Y si tú fuiste aquella persona que recibió esta oración y recibió a Jesús en su corazón, levante tu mano. Quiero bendecir tu vida. Quiero ver que tú hayas hecho esta oración. Si estás allí en tu lugar, levanta tu mano y di: Dani, yo hice esta oración. Yo quiero bendecirte. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pasa aquí adelante. Yo quiero bendecirte. Yo quiero orar por ti, porque el Señor tiene un nuevo renuevo para tu vida. Quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu familia. Ven en este lugar. Denle un aplauso fuerte a esas valientes águilas que se están acercando delante de Dios. Bienvenida. Bienvenida.
importante. ¿Saben qué? Aceptaron y reconocieron que necesitaban a alguien más. Alguien que luchara por ustedes, alguien que les diera un propósito, que les introdujera esa familia eterna donde las fuerzas van a ser renovadas. Si algo les podemos decir es que las fuerzas se van a acabar y se van a seguir acabando. Pero ¿saben qué? El Señor las va a seguir renovando. Amén. Dios está con ustedes. Dios es su Padre y cada uno de ustedes ahora pertenecen a esa familia de águilas. Así que lo único que pueden esperar es alzar sus ojos al cielo y decir: Señor, gracias. Amén. Gracias. Cierren sus ojos, voy a orar por ustedes. Señor y Padre Santo, gracias, Padre, por estas vidas, por estas almas, Señor, que tú has traído, Señor, al encuentro contigo. Padre, bendícelos, guarda sus familias, sus propósitos, todo aquello, Señor, y cualquier petición y necesidad que ellos tengan, Señor, súplelas, Padre Santo. Llénalos de gracia y de favor, y que ellos puedan entender que ahora, Señor, como el Salmo 91, tú los cubres bajo tus alas y los proteges, Padre. Amén. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Atrás de ustedes hay unas personas que quieren darles un abrazo en nombre de Dios. Cuando sientan ese abrazo, es el mismo Dios abrazándolos a ustedes. Que Dios los bendiga. Hacer un llamado para todas aquellas personas que estén pasando por ese periodo de desolación, ese periodo de desaliento, que en este momento digan: Señor, yo no quiero estar aquí en la tierra, yo quiero volar alto a donde pertenezco. Si es tú en este deseo en tu corazón, yo quiero invitarte que pases y que le entregues al Señor y le digas: Señor, yo necesito que mis fuerzas sean renovadas. Yo necesito, Señor, que mis fuerzas sean renovadas. El Señor va a empezar a tener ahorita y a traer en ti a memoria toda aquella cosa que tienes que empezar a quitar y arrancar. Vas a empezar a renovarte. Vas a empezar a arrancar todas esas plumas que te han impedido volar. Vas a empezar a cambiar esas garras y ese pico para poder renovarte y retomar el vuelo. Hoy el Señor te está dando fuerzas nuevas. Dice el Padre: estás aquí. Acércate pues confiadamente delante del trono de mi gracia, donde vas a hallar ese oportuno socorro. Dios va a renovarte, su amor va a renovarte en el nombre de Jesús. El Señor va a renovarte en el nombre de Jesús. Ese amor de Dios va a traer un nuevo comienzo. Y hoy ese salmo se va a cumplir en tu vida, de tal manera que te rejuvenezca como las águilas. Ese Salmo 91 que te va a cubrir a ti y a toda tu familia, hoy se va a hacer
proceso de renovación. Dice el Señor, de 5 meses para aquí, 150 días. 150 días en el nombre de Jesús. Declaramos esa palabra profética sobre esta casa. 150 días donde vamos a ver la gracia y el favor de Dios obrando a favor de sus hijos, donde sus alas nos van a cubrir, donde sus alas nos van a proteger, donde Él se va a levantar y va a ser ese sol de justicia que va a brillar a favor de sus hijos, y vamos a estar viendo esa dirección que es nuestro Señor. Hijos entendidos en los tiempos de Dios y nuevas fuerzas sobre ti y toda tu casa. Ahora, mientras estamos adorando, canta y dile: Señor, tú me renuevas y cerca de ti quiero estar, en tu presencia, mi lugar seguro. Ahí voy a esperar. Fuerzas nuevas se me tomarán. Nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dile: Señor, cúbreme. Con tu amor rodéame, tómame. Él está ahí, Cerca Él está tocando tu corazón. y al esperar Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. tendré y me levantaré como las águilas. Levanta tus manos y dile: Señor, yo me voy a levantar con el poder de tu amor en el nombre de Jesús. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Ahí va el Espíritu Santo, te va a tocar en este momento. Ahí donde estás, Nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas, y me levantaré como las águilas, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. gracias Señor, gracias Señor, porque no hay fuerza más grande que el amor que has tenido por nosotros. Gracias Espíritu Santo, porque hoy comienza un tiempo de renovación en nuestras vidas, porque mi GES es un nido de águilas, Padre, dispuestos a fijar nuestra mirada en ese sol de justicia, siempre volando a las alturas a donde pertenecemos, siempre mirándote a ti y buscando nuestro lugar sobre la roca que es Cristo. Que Dios los bendiga, mi GES. Recuerden, ustedes son una familia de águilas. Levanta sus manos ahorita como un acto profético
y digan: Señor, mi casa y yo somos una familia de águilas que pertenece a las alturas donde tú habitas. Mi lugar seguro es tu presencia y mis ojos están puestos en ti. En el nombre de Jesús volaré alto, porque ahí es donde pertenezco. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Que Dios les bendiga, mi gente.